Amén. Gracias a todos los hermanos y hermanas que están viendo este video, que sea la palabra del Señor integrándose en su vida para que puedan conocer más del Evangelio y puedan conocer la misericordia, la gracia que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Amén. En este día, en esta hora, en este video vamos a hablar sobre ser santos para el Señor. ¿Cuál es el significado de la palabra santo que nos dice la palabra? Amén. Santos son los que conforman parte de la Iglesia de Jesucristo. Implica que los creyentes han sido santificados. Ser santo es principalmente un atributo de Dios. Gracias a Dios, amén, pero gracias a Dios estamos unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra redención y nuestra santificación. Amén. Tenemos promesas. Purifiquémonos de todo lo que nos contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Debemos proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 16. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21, la palabra del Señor nos dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió. Debemos buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Cristo, sin ser santos, sin vivir una vida siendo santos para el Señor, obedeciendo su palabra, llevando una vida íntegra, conforme a los mandamientos del Señor, no llegaremos a verle. Amén. Nuestra santidad debe ser intachable delante de nuestro Dios Padre. Lo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dios nos llamó a la pureza, no nos llamó a ser impuros, sino a la santidad, a permanecer en sensatez en la fe, en el amor y la santidad, en el camino de la santidad. Solo para los que siguen el camino pasarán solamente los redimidos, dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 35, 8 y 9. Con santidad y justicia, vivir en la presencia de Dios todos nuestros días, dar nuestro cuerpo a la justicia que lleva a la santidad. Ahora que hemos sido liberados del pecado y hemos puesto al servicio de Dios, cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. El motivo de santificación es el motivo de nuestra conciencia. Nos comportamos en el mundo y especialmente entre nosotros con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta se ajusta a la gracia de Dios. Amén. Nuestra conducta debe ser santa para el Señor, acorde a la gracia, a las bendiciones que Él nos ha dado sin merecerlo. Amén. Por eso debemos ser santificados por el Espíritu Santo para nuestro Señor. Seremos un reino y una nación santa, dice Éxodo capítulo 19, versículo 6. Seamos santos, porque el Señor es santo. Debemos mantenernos alerta y perseverar en oración por todos los santos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Debemos mantenernos alerta y perseverar en oración por todos los santos. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que debemos estar alerta, perseverar y orar por nuestros hermanos, que también están siendo santificados por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Porque debemos ser santos en vida. Debemos llevar una vida santa para la gloria de Dios en vida. Cumplir sus mandamientos, sus mandatos, sus preceptos. Ser obedientes a la palabra del Señor. Llevar una vida acorde a ser hijos de luz. Llevar una vida íntegra para ser dignos ante la presencia del Señor. Eso es ser santos. Amén. Dios nos dice que y los santos son o somos los fieles creyentes y seguidores de Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 1. Los santos son o somos los fieles creyentes y seguidores de Cristo Jesús. No somos iguales a Él. No somos iguales a Dios. Somos creyentes y fieles seguidores de Él. Al ser creyentes en Jesús y a ser fieles creyentes y seguidores de Él, somos santificados por el Espíritu Santo en Cristo. Dios nos disciplina por nuestro bien a fin de que practiquemos su santidad.
Por eso el Señor siempre nos dice que debemos obrar bien, para que el Espíritu Santo de Dios dé esos frutos en nosotros y podamos ser santificados. Un santo es un creyente en Cristo y sabe de su perfecto amor. Un santo sirve a los demás sabiendo que más de uno sirve y es la más grande oportunidad para el Espíritu para santificar y sanar. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero ¿cómo y por qué debemos ser santos? Porque el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y eso lo dice Juan capítulo 2, versículo 21, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y Santiago capítulo 4, versículo 5. Debemos ser santos porque el Señor es santo, dice Levítico capítulo 20, versículo 26. ¿Y cómo? Cuidando y protegiendo nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Cuidar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. En resumen, vivir conforme a lo que el Señor nuestro Dios nos manda. Obedecer a su instrucción, a su palabra, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, dejando de pecar y poniendo el reino de Dios en primer lugar. Orando, ayunando, alabando y adorando a Dios. Así nos acercaremos al Señor y alimentaremos nuestra fe, y el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros nos recompensará santificándonos y poniendo sus frutos en nosotros, en nuestra vida y en nuestro actuar. Y seremos santificados al obrar con amor, con paciencia, con amabilidad, con humildad, al ser alegres, al ser bondadosos, a ser fieles al Señor y al vivir en paz y con dominio propio. De esta forma debemos ser fieles creyentes en Cristo Jesús, o sea, ser santos para el Señor nuestro Dios, porque Él nos santifica en la verdad y la verdad es su palabra, la Biblia. Amén. Los amados de Dios somos llamados a ser santos, dice Romanos capítulo 1, versículo 7. La voluntad de Dios es que seamos santificados, controlar nuestro propio cuerpo. Amén. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 nos dice: somos elegidos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Amén. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16, lo voy a buscar inmediatamente. Amén, porque el video está grabado, pero está grabado en vivo. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan sus esperanzas completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo, como hijos obedientes. No se amolden a los malos deseos que tengan antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, con esto termino, dice: son como piedras vivas, como las cuales se están edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nos dice que debemos ser santos, pero santos para el Señor. Entonces, ¿cuándo seremos santos? Seremos santificados al obrar con amor, con paciencia, con amabilidad, con humildad, al ser alegres, bondadosos y fieles, al vivir en paz y dominio propio. Y esos son los 9 frutos del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y de esos frutos en nuestro actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, estaremos siendo santificados por el Espíritu Santo en Cristo para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Proveedor, amén, por darnos el privilegio, la oportunidad de conocer más de su palabra y que debemos ser santos para Él. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora y pedimos su misericordia, su bondad y su amor en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.